Mancini. Siempre los medios la convocamos a Erika para hablar de temas electorales. Sí, porque sabe y mucho y explica re bien. El voto del blanco, cuántos somos en el padrón, Claro. qué se vota, cantidad. Sí. ¿Sabe? Pero sí. también en el periodismo solemos encasillar a las personas y no solamente la vamos a convocar por eso, porque Erika está en muchos ámbitos de la vida comunitaria. Entre otras cosas, es secretaria adjunta de ATE. Uh-huh. Y más o menos por ahí vamos a estar dialogando por la cuestión, por la cuestión social, por lo que nos está pasando a nivel nacional y a nivel local. ¿Cómo te va, Erika? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un gusto recibirte. Gracias por la invitación. En una jornada especial, una jornada Uh-huh. de protesta de la clase obrera, ojalá sean todas. ¿Qué reflexión en principio te merece esta jornada y por qué hemos llegado a este paro hoy? Mira, hemos llegado a este paro en el marco de estar viviendo en estos últimos 4 meses el desguace del Estado y de las condiciones de trabajo del conjunto de la clase trabajadora, digamos. Ese es el escenario que está llevando a que hoy tanto la CGT como las 2 CTA estén convocando a un paro general nacional. Un conjunto de medidas que han sido un atropello para la condición de las y los trabajadores en todos los ámbitos, que vienen a destruir las condiciones básicas de la organización colectiva, pero sobre todo que vienen a deteriorar la posibilidad de que la gente todos los meses alcance con su salario a vivir dignamente. Y la verdad es que en ese escenario las organizaciones sindicales tenemos la responsabilidad de salir a la calle, que finalmente es la única manera que tenemos las organizaciones sindicales, el paro y la movilización, de dar cuenta de lo que le está sucediendo a nuestros compañeros y compañeras trabajadores. No es la primera, hay un escenario increíble en los últimos 4 meses de paros generales, paros sectoriales y de movilizaciones de organizaciones y colectivos sociales que están diciéndole al gobierno de turno que por acá la cosa no va, uh-huh. que si la cosa sigue profundizándose por acá, muchos y muchas de nosotros no vamos a poder sostener básicamente la alimentación en nuestras familias, ¿no? Ya hay amplios sectores que sabemos, que venían en la línea mínima de ingresos, que hoy se han caído a la pobreza, ha aumentado la pobreza, ha aumentado el nivel de indigencia, ha aumentado el nivel de desocupación y de desempleo, y de hecho es una variable que todavía no se conoce, pero los datos habituales de quienes trabajamos en organismos de seguridad social sabemos que el desempleo está escalando a cifras que cuando tengamos la estadística va a ser alarmante. Uh-huh. Ayer el vocero presidencial decía, ¿no?, que no entendían, no encuentran el motivo de este paro. Recordemos que UTA adhirió, con lo cual el transporte, no hay transporte de pasajeros, y aún así la decisión y el anuncio del gobierno fue que a los trabajadores que no asistan a su lugar de trabajo, sobre todo trabajadores del Estado, se les iba a descontar el día. ¿Ustedes cómo ven estas declaraciones? Sobre todo lo primero que dijimos, ¿no?, que no le veía razón a este paro. Mira, hay 2 cuestiones ahí que mencionaba Flor que me parece que hay que señalar. La primera es que estamos en el marco de la discusión de la ley Bases, que ni más ni menos supone un conjunto de reformas que afectan directamente la condición de trabajador o trabajadora en general, con el capítulo de reforma laboral, uh-huh. y en particular para con los trabajadores y trabajadoras del Estado, porque hay una reforma que tiene que ver con un capítulo de empleo público que directamente habilita el despido indiscriminado, la reestructuración del Estado con el cierre de organismos, y cuando nosotros decimos que afecta a trabajadores estatales, está afectando la posibilidad de muchísima población en cada una de las localidades de garantizarse el mínimo de asistencia, el mínimo de acompañamiento, depende de la situación de cada uno, pero sin el Estado y el Estado no existe sin trabajadores, y sin trabajadores en el Estado no es posible la garantía de derechos reconocidos por nuestra Constitución y por nuestros marcos normativos. Es decir, lo que se está afectando a través del desguace del Estado y de la supresión del trabajo que hacemos cotidianamente es que la población tenga garantizados derechos. Cuando decimos que nuestro trabajo es tu derecho, no es un lema vacío y no es un mecanismo de autoprotección, es una manera de dar cuenta de que efectivamente es lo que hacemos a diario, digamos. Nosotros, en mi caso particular, soy trabajadora en un organismo de la Seguridad Social a nivel nacional, que es ANSES, y lo que hacemos a diario es garantizar jubilaciones, pensiones, asignaciones
fondo de desempleo y demás. Si no hay trabajadores en el Estado, no hay posibilidad de garantizar eso. Y no es válido el discurso de la jubilación digital, porque estamos hablando de población que no tiene acceso a bienes tecnológicos para poder hacerlo y que muchas veces no sabe cómo resolver una cuestión en una computadora. Y que si hubiese una falla de sistema, además, aunque tuvieras una compu, si hubiese una falla de sistema, tu trámite queda trabado en la estratosfera donde le gustaba ir al innombrable y entonces no hay manera de que lo resolvamos. Por lo tanto, el decir no entiendo la medida es profundizar un discurso que tiene que ver con desmerecer lo que hacemos cotidianamente y además con desvirtuar la realidad que estamos atravesando las y los trabajadores con despidos innumerables en el Estado, pero te puedo asegurar que ya hoy, a 4 meses de gestión, la cantidad de despidos en el sector privado supera la cantidad de despidos en el Estado. Entonces es una realidad que no es solo de las y los estatales, que por ahí somos quienes desde hace ya varios meses venimos sosteniendo esta posición en la calle, esta posición en los medios y demás. Bueno, en el sector privado es innumerable la cantidad de despidos. Ahora, vos recién hablabas de discursos. Hay un discurso que tiene su pregnancia fuerte en buena parte de la sociedad. Dice, otro paro más, lleva 5 meses y ya van 2 paros a los gobiernos peronistas, etcétera. No les hacen paro, Alberto no le hicieron ninguno. ¿Por qué en 5 meses 2 paros generales? 2 paros generales y por lo menos 3, 4 movilizaciones masivas, que me parece que hay que poner todo en el mismo contexto, porque somos todos los sectores sociales los que nos estamos movilizando. ¿Tiene que ver con la velocidad de las...? Tiene que ver con la velocidad, con la profundidad de las medidas. Son medidas muy rápidas en muy poco tiempo, pero con mucha profundidad. Se está deteriorando el sistema productivo, se está deteriorando el sistema legal que sostiene a nuestro país, que no es menor, no es una discusión menor. Se está deteriorando además los vínculos sociales y eso es un ataque directo a la posibilidad de pensarnos como comunidad. De hecho, lo que prima es el sálvese quien pueda. Y digo, en esta comparación que solemos hacer quienes tenemos varias canas encima entre los 90 y la actualidad, bueno, la realidad es que los 90 fue una fiesta de cumpleaños comparado a lo que empieza a vivirse ahora en apenas 4 meses. Y en términos de lo que puede ser en el mediano plazo el deterioro. 2 paros generales ahora, porque las condiciones en los gobiernos anteriores no eran las mismas, digamos. Entonces, no es que las organizaciones sindicales tenemos una posición partidaria respecto de quién es en gobierno de turno y en función de eso decidimos salir. Las organizaciones sindicales tenemos una posición política que es que hay que defender los derechos de las y los trabajadores. Y cuando hay gobiernos de turno que atacan los derechos de los trabajadores, estamos obligadas, incluso tenemos la responsabilidad de dar una respuesta. Y por eso los 2 paros generales, que de hecho, si lo pensamos en términos de esto, de la velocidad y profundidad de las medidas, y bueno, no sé, en Francia ya estarían las ciudades prendidas a fuego, digo. ¿No? Venimos con mucha calma, De hecho, lo hemos visto. Sí. ¿No? De hecho, lo hemos visto en las últimas movilizaciones que tenían que ver con una reforma a ley agraria y tenías un subsidio, y tenías tractores, camiones en el centro de París. O sea, los chalecos amarillos, o hace 2 años. Claro. Prendieron fuego París. Que fue por un intento de modificar la ley jubilatoria en ese entonces. Exactamente, digo, y sistemáticamente. Y ahora tenés acá todo junto. Y la verdad es que nuestra sociedad en ese sentido sigue apelando a las posibilidades del discurso, a la posibilidad de que en los ámbitos legislativos, en los ámbitos que corresponden al Estado, se resuelvan estas cosas. Ahora llega un momento donde eso no es posible porque, a decir verdad, para la gente puede parecerle un montón que hagamos paros, 2, 3 paros en lo que va del año, pero la realidad es que hay mucha espera en la reacción de las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales. Hay de verdad un compromiso con vamos a ver qué es lo que se resuelve, cómo se discute en los ámbitos legislativos. Hay una apuesta a la resolución de las situaciones de conflicto. Cuando eso no es posible, no tenemos otra herramienta. El otro día hablábamos con tu compañero en la conducción de ATE, con Hernán, y por ahí se mostraba un tanto confundido, no sé si la palabra es confundido, pero decía, en algunos organismos del Estado hemos hecho paro, hemos hecho asambleas, hemos tomado algunos organismos, y sin embargo la reacción que uno espera
tanto por parte del gobierno o con buena parte de la sociedad, no llega. ¿Hay algo de impotencia en eso? Sí, hay claramente algo de impotencia en eso, porque además en lo cotidiano a nosotros nos parece que es muy claro, digamos, decir, bueno, está pasando esto, ¿cómo puede ser que no haya reacción? De hecho, te digo esto, yo recibo a diario jubilados, mi trabajo cotidiano es atención al público en ANSES, a jubiladas y jubilados que hasta llegan a hablar de suicidio, digamos, porque no saben cómo van a hacer para sostenerse todos los meses, cómo van a hacer para pagar los servicios de luz y gas que se les triplican, cuatriplican entre lo que pasó este mes y los próximos meses, que les han pagado las jubilaciones en cuotas, que les han retrasado el calendario de jubilación, digo, algo que yo no había visto nunca, hace más de 12 años que trabajo en el organismo. Claro. Digo, bueno, eso vos lo ves y contrariamente a eso decís, bueno, ¿qué pasa que no está todo el mundo en la calle? Claro. Entonces lo converso con algunos jubilados que conozco y bueno, ¿y por qué no se da esa movilización? Que es el sector hoy más atacado, digamos, más directamente atacado. ¿Por qué digo el más directamente atacado? Porque ellos su condición hasta enero era una y de repente de enero hasta ahora han perdido todo el poder adquisitivo y además anticipan un escenario donde no va a ser posible sostener la olla, digamos, así a ese nivel, ¿no? Jubilados que te dicen, bueno, me dieron todos estos medicamentos, pero voy a comprar 2 y los otros 3 no. Eso nosotros como trabajadoras y trabajadores lo vemos cotidianamente, entonces para nosotros lo más básico es que la reacción sea, bueno, todo el mundo sosteniendo medidas de fuerza. Y eso no sucede. Entonces, cuando vos lo conversás con la ciudadanía, empiezan, bueno, no, lo que pasa es que yo no puedo salir, que es entendible, las personas mayores, no sé qué. Bueno, ¿y dónde están los hijos e hijas de esos jubilados, no? Porque es la siguiente pregunta. Sí. Y no pueden salir de su trabajo porque en este escenario, si se toman un día y encima es para salir a expresar el descontento con algo, al otro día no tienen trabajo, porque ya hoy la cola de personas esperando para un puesto de laburo hace que... ¿Hay miedo entonces? Hay muchísimo miedo de perder el trabajo y por eso yo insisto y agradezco que las organizaciones sindicales asuman la responsabilidad de movilizarse, porque las trabajadoras y los trabajadores por sí mismos están en una encerrona. Digamos, nadie puede darse el gusto de perder en muchos casos lo que es el descuento del día de trabajo. Sí, que implica no solo el día, sino el presente y claro. otra serie de un montón de situaciones. Y en el ámbito privado, digamos, vos sabés que las posibilidades de perder el puesto de trabajo son cotidianas. Sí. Entonces, es muy complejo, hay miedo y hay un discurso que se instala desde el gobierno que desmoviliza, que tiende a sostener el individualismo muy exacerbado y entonces es más difícil pensar la reacción. No sé cuánto va a demorar, pero si las condiciones siguen así, en algún momento entiendo que la situación de urgencia va a ser más importante que el miedo. No sé con quién lo hablábamos el otro día, que una de las posibilidades es que en lugar de estallar o un estallido social como hemos tenido en nuestra historia, incluso en nuestra historia reciente, pensamos en el 2001, hay algo de implosión, de que esta situación de angustia y desesperación que viven, por ejemplo, los jubilados, que has escuchado más de una vez la palabra suicidio, estalle hacia adentro de las familias, a través de la violencia y de otro tipo de cosas más focales, más como islas. ¿Existe ese riesgo? Sí, claro. Claro, los ámbitos familiares son los primeros que se resienten porque genera mucha angustia, mucha desesperación y porque además hay un escenario que todavía no se está viviendo, pero que no va a ser muy lejano, de desesperanza. Y la desesperanza genera las peores reacciones, digamos. Vale todo y da todo lo mismo. Y además, ante ese tipo de situaciones, un Estado ausente, ¿no? Sí, que no ocupa el lugar que el Estado deja. Y bueno, el retraimiento del Estado suele ser ocupado por justamente aquello que quienes sostienen a este gobierno esperan que este gobierno corra, digamos, las bandas criminales, digamos, la droga. ¿Quién ocupa el espacio de la angustia y la desesperanza? Y bueno, justamente digo, hay mucho que va a tener que ver con el recrudecimiento de hechos de inseguridad. Me cuesta suponer inseguridad únicamente en términos de
de cuidado de la propiedad, pero se va a ver afectado porque la gente va a salir claramente a hacerse de aquello con lo que no puede acceder. Sí, o la prostitución infantil, o todos los mecanismos que son violencias, que esas son violencias que se profundizan desde el Estado, más allá de las violencias que se den en el ámbito del hogar, en el ámbito de la familia. Digo, lo vemos en las escuelas, los comedores escolares están detonados, se ha aumentado la cantidad de presencia de niños, niñas en comedores escolares. En algún momento, además, es insuficiente, en algún momento no alcanza porque es la única comida, y ahí aparecen las contradicciones. Si tenemos paro, no hay comedor escolar; si no hay comedor escolar, esos niños no. Entonces la propia clase trabajadora empieza a sentirse en esa situación de frustración y de no saber para dónde y asumir salir. Responsabilidades que no son propias del trabajador, que si no son definiciones estatales. Claro. Cuando comenzábamos el programa hacíamos alusión a una entrevista que había dado Márquez, quien es el biógrafo del libro de Milei, y escuchábamos y compartíamos con los oyentes y con quienes nos están viendo por YouTube, sí, que lo pueden hacer a través de ingresando en el Instagram de Radio Magma. Ahí tienen el link para poder verlo, para poder vernos, y hacíamos alusión y escuchábamos y compartíamos la carta que leyó Manu Lozano, el titular, el referente de Fundación Sí, y todo lo que a él le había tocado vivir en su situación, en su condición, en sus gustos sexuales, llámalo como quiera, ¿sí? En su condición de gay, con todo lo que había sufrido. Bueno, Márquez había hecho declaraciones tremendas y absolutamente de odio respecto de la homosexualidad. En Tandil, dentro de los despedidos, hay una chica trans que se desempeñaba laboralmente en ANSES. ¿Cómo está la situación de esta chica que probablemente haya sido su primer trabajo en blanco, su primera oportunidad, que estaba en la mesa de entrada de ANSES, que todos los que fuimos la conocemos y la vimos porque nos ha atendido? ¿Cómo va a estar esa situación? Mira, ahí la cuestión es, como dos planos de análisis. La situación particular es que mientras exista la ley de cupo, ella debería ser reincorporada. El tema es que aquí depende de los tiempos de la justicia, porque claramente el gobierno y en particular la dirección ejecutiva de ANSES no ha dado muestra de reincorporar a compañeras y compañeros trans que habían sido incorporados por ley de cupo, que además quiero decir esto, en ANSES no había ingresos desde la gestión de Macri, 2017. Los únicos ingresos que había habido eran justamente para garantizar la ley de cupo travesti trans. Y como el corte de despido fue 2020, se despidió a todas las personas que habían sido reincorporadas, despedidos durante la gestión de Macri, y se despidió a compañeras y compañeros trans. O sea que además es violatorio de la normativa vigente en nuestro país. Ese es en el plano de la situación particular de esta compañera y de todas las compañeras y compañeros que ingresaron por cupo trans, que tendrán lamentablemente que esperar que la justicia defina su reincorporación, que entendemos que va a suceder, porque digamos cualquier modificación de una norma no puede ser retroactiva, entonces en principio debería suceder. ¿En qué tiempos, no? ¿En qué plazos? Uno no lo sabe, ¿no? Porque puede ser que la justicia lo resuelva dentro de 3, 4 años. Mientras tanto no está cobrando su Mientras sueldo. tanto no está cobrando su sueldo. Ya no cobraron los trabajadores despedidos. Pensemos que fueron despedidos en marzo en todos los organismos, no solo en ANSES. Semana Santa fueron, sí. Fue en los días antes del fin de semana de Semana Santa. Y por lo tanto este mes, estamos en mayo, ya abril no cobraron. Claro. O sea que ya tenemos ese conjunto de trabajadores sin ingresos. Eso por un lado. Y después por otro lado, y en relación a estas declaraciones que vos mencionabas, Flor, que todo lo que tiene que ver con el ataque directo desde el Estado, y en particular desde la misma figura del presidente, pero además de toda su estructura de gabinete, para con grupos que históricamente han sido excluidos, que históricamente han sido desconocidos y que venían en los últimos 15, 20 años, y ahí sin interrupciones durante el macrismo, vale decirlo, bueno, teniendo un reconocimiento de derechos, digamos. Y lo que está sucediendo es que hay un ataque directo, no solo y en particular con las personas del colectivo LGBT+,
un ataque directo por definiciones que son sumamente íntimas, que tiene que ver con su orientación o identidad sexual, y luego un ataque directo también contra las mujeres como colectivo, que ha venido dando disputa de sentido en los últimos 20, 30 años respecto del modelo de sociedad que queremos. Y las mujeres estamos siendo muy atacadas, se están desmantelando las políticas que tanto habían costado conseguirse en términos de garantía de derechos para mujeres, pero además se nos vuelve a poner en un lugar de inferioridad con respecto a los varones, y los modelos de mujeres que se destacan son justamente modelos que son sumamente masculinizados y que además tienen actitudes muy machistas en su accionar político. De hecho, la eliminación del Salón de las Mujeres, me parece que el 8 de marzo fue un ataque directo, digamos, desde lo simbólico, pero lo simbólico habilita violencias que están sobre las que estábamos avanzando, digamos. Sí, además hay negación, dicen no existe una brecha salarial entre el hombre y la mujer, y lo niegan directamente, entonces si lo negás, ya qué posibilidades hay. No, incluso, el presidente mismo diciendo mi mamá no se tendría que haber jubilado porque en realidad se dedicó a los cuidados, a la crianza, desconociendo primero lo que significa el trabajo de cuidado, pero además en segundo lugar desconociendo que eso de que las mujeres, sobre todo las mujeres mayores, se hayan quedado en su casa, tiene que ver con una construcción cultural respecto del lugar que nos tocaba. Así que sí, la verdad es que es muy grave lo que está sucediendo en ese sentido. Las organizaciones feministas están muy activas tratando de dar respuesta, ni hablar de las organizaciones de la diversidad, que por otro lado lo viven con muchísimo miedo, porque lo que se habilita es situaciones como las que pasó en Barracas. Se habilita la violencia directa para con personas de orientaciones o identidades sexuales distintas. Sí, el discurso del odio llevado a la realidad. Ya trasciende las redes. Sí. Completamente, ese discurso de odio que vos ves en los foros o en las redes sociales, materializado, ¿no? Claro. Un sujeto que entiende que son muy ruidosas las personas que habitan en la habitación de al lado y que lo son porque son lesbianas, y que entonces decide que la condición de lesbiana es un impedimento para la vida social, por lo tanto apunta al aniquilamiento, digamos. Una gravedad impensada, porque había un freno a eso. Los ataques lesbofóbicos o transodiantes son permanentes, pero había un cierto freno, ¿no? social, porque se estaba construyendo un ideario diferente. Y una vuelta atrás total. Hablando de política, porque todo esto es política, pero concretamente en cuanto a los números o lo que sucede en el Congreso de la Nación, o qué pasa con la oposición al gobierno de Milei, porque algunos sondeos dicen que más o menos la sociedad está dividida en dos partes. Hay un 50% que todavía lo banca, que dice que hay que esperar, que hay esperanza, y un 50% que ya no da más. Eso parece no reflejarse del todo en el Congreso. Sin embargo, parece que el movimiento obrero se ha puesto a la cabeza de esa resistencia, no sé cómo llamarlo, esa posición fuerte y dura que no espera los tiempos de la política, sino que sale a la calle. Un movimiento obrero que incluso desde el campo nacional y popular es y ha sido muy cuestionado por esta cuestión de los gordos, con motivos entendibles muchas veces. ¿Vos lo entendés así, que es el movimiento obrero hoy el que está al frente? Veníamos haciendo con un grupo de estudiantes un análisis de lo que venía sucediendo el último tiempo, el último mes en particular, sobre todo con la gran movilización de universitarias y universitarios, que si bien no fue un paro nacional, fue una movilización que afectó completamente el sistema universitario y que fue una expresión de un límite claro con respecto al avance, al ataque de las universidades, que son un valor en Argentina histórico, digamos, y que genera mucha sensibilidad. Y deseamos esto, ¿no? Otra vez, estudiantes y obreros, estudiantes y trabajadores, trabajadoras, quienes de alguna manera empiezan a marcar que los tiempos se agotan. Y hoy te decía esto, ¿no? Hasta ahora ha habido mucha paciencia con respecto a qué es lo que sucede en el plano de lo político institucional. Qué pasa en las cámaras, cómo se discute en Cámara de Diputados, en el Senado, se logró frenar la ley ómnibus,
se lograron algunos frenos al DNU, se logra esto. Bueno, había como hasta ahora cierta expectativa con respecto a veamos qué pasa en el plano político institucional, y en este último mes estudiantes y trabajadoras están diciendo, bueno, guarda, los tiempos son muy cortos, acá se viene el límite. Lo que decíamos hoy, probablemente en algunos países de los llamados más desarrollados hubiese estallado antes, probablemente. Todavía aquí en la clase trabajadora, las organizaciones sindicales, estudiantiles y demás dijeron, bueno, esperemos a ver qué pasa en el plano de lo institucional, porque son 4 meses nada más, y lo que están haciendo ahora o lo que estamos haciendo ahora es marcar que ese tiempo de paciencia social se empieza a agotar, pero se empieza a agotar no porque haya animosidad de salir a destruir nada, se empieza a agotar porque las condiciones de vida empiezan a tocar fondo. Hay una definición políticamente correcta que se hace de la oposición, que dice, bueno, nosotros no queremos que se vaya Milei, que lo que queremos es que cambie el rumbo. ¿Va a cambiar el rumbo? Yo tengo mis dudas de que vaya a cambiar el rumbo, porque de hecho, porque además me parece que hay que separar el plano del ejercicio del gobierno desde los ministerios y el plano de lo que Milei propiamente dicho está queriendo llevar adelante, ¿no? Sí, claro, hay hasta contradicciones, ¿no? De repente salen algunos ministros o bueno, el vocero presidencial con un discurso a transmitir un mensaje, y mientras tanto el presidente está en un medio de comunicación diciendo lo contrario. Entonces ahí no queda muy claro eso. Hay que ver qué sucede con respecto a cómo sigue funcionando esa estructura de gobierno. Para mí va a ser difícil pensar en el cambio de rumbo, porque además las reformas que aparecen en la ley base son a profundizar completamente el rumbo asumido, y ahí me parece que vamos a estar cada vez con menos herramientas institucionales, que no nos va a quedar otra que seguir tomando la calle. Con respecto a lo que vos decías de la oposición, a mí en otro plano de análisis, que es, bueno, creo que es interesante empezar a mirar cómo se mueve la oposición política en su conjunto, y yo allí incluyo dentro de la oposición a buena parte de los legisladores que aprobaron la ley bases en la Cámara de Diputados y que están diciendo que van a votar a favor en el Senado, que tienen que ver centralmente con un ala fuerte dentro del radicalismo que empieza empieza a pensarse como una opción, que hacía rato que el radicalismo no se veía como una opción política para suceder al gobierno actual, sea cual sea la coyuntura en la que termine el gobierno actual, y entonces tiene este discurso de estamos en contra, el planteo de Loredo es estamos en contra de todo lo que se dice en esta propuesta de ley, pero vamos a garantizar la gobernabilidad. Claro, te doy la ley, pero me quedo con el discurso. Que a mi entender eso es tan sencillo como decir, queremos que le vamos a dar la herramienta para que le vaya mal, pero para hacer después la opción que pueda reemplazarlo, y correrse de la posición que está teniendo Unión por la Patria, la izquierda y algunas otras fuerzas provinciales, que es nosotros no queremos que la sociedad argentina tenga que atravesar los resultados de lo que Milei está planteando. El radicalismo ahí tiene esa tensión que es más partidaria que otra cosa, que es vamos a garantizar la gobernabilidad porque la ciudadanía, o buena parte de la ciudadanía, sobre todo la que apoyó a Milei, está diciendo que hay que garantizarle que gobierne, pero como anticipamos que les va a ir mal, desde ese lugar queremos ser la alternativa. Entonces, el costo social de esa posición... Claro, es una especulación. Es una especulación partidaria, muy clara, pero el costo social de esa especulación va a ser demasiado elevado. Muy bien, bueno, Erika, hay una concentración que se va a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad. Esto va a ser a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en la esquina de Pinto y Rodríguez, una concentración que se planteó desde algunos organismos estatales y desde organizaciones sindicales estatales, y que después se sumó la mesa intersindical, que la verdad es que venimos,
los sindicatos estatales hemos sido los más directamente atacados, incluso discursivamente, ¿no? Sí. Tremendamente. Sí. Y la mesa intersindical, que reúne un conjunto de organizaciones sindicales, tanto de CGT como de CTA, siempre han sido un gran apoyo para nuestra defensa de derechos. Así que todos juntos, todas juntas, hoy a las 10 en Rodríguez y Pinto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba Erika Lenzini en Pasados de Rosca.